El reino mutante del agua. Esta presentación fue realizada a partir de los apuntes de Luis Díaz en noviembre del 2012. La bondad superior es como el agua. El agua favorece a todas las cosas y no excluye a ninguna. Permanece en los lugares que otros desprecian y en esta medida está cerrada al Tao. Tao Te Ching. El concepto de mutación implica que un reino mutante genera a otro, pero no solo lo genera, sino que en realidad muta en él, conservando la memoria del anterior. En el agua residen todas las potencialidades del hombre, que se van a expandir en la madera, a manifestar en el fuego, a concretizarse en la tierra y a culminar en el metal, comenzando de nuevo el ciclo. Chi primordial. Su naturaleza esencial era agua, agua en forma de vapor y agua concreta. Es anterior a la manifestación de la vida. La concretización de este chi primordial determina lo que conocemos por vida y, por ser su naturaleza agua, solo puede iniciarse en el agua. Las vías de luz vehiculizan un determinado tipo de chi, las energías hereditarias. Energías hereditarias. Las energías hereditarias se diversifican en Yuan Chi, Yin Chi y Son Chi. Ellas tienen su asiento en el reino mutante agua. La energía Yuan le proporciona la información de su proyecto celeste. La energía Son las adecuadas características de la forma para que puedan cumplir este proyecto. Y la energía Yin el vehículo preciso para ello. Resonadores Yuan. Es donde podemos recuperar todas las funciones de la energía Yuan. Estos solo los poseen los canales Yang de las vísceras. 4 de Sanyao o 4 de triple recalentador, Yang Chi, estanque del Yang, 4 de intestino grueso, Egu, el fondo del valle, 4 de intestino delgado, Huang Gu, el hueso de la muñeca, 42 de estómago, Chong Yang, asalto del Yang, 40 de vesícula biliar, Qiu Su, confluencia de la colina, 64 de vejiga, Yin Gu, capital firme.
El agua no se agota en el reino mutante agua, por lo que encontramos su manifestación en el resto de la estructura. Todas las vías de luz que no se envuelve también son agua y se comportan como el agua. De ahí que los lugares por donde fluye se denominen canales. En ellos hay unas determinadas estancias que definen distintos momentos del curso natural del agua: el pozo, el manantial, el arroyo, el río y el mar. Cada uno de estos momentos se corresponde a un reino mutante. La tradición le da nombres característicos a cada resonador. Al resonador pozo lo llama Ting, al resonador manantial Yong, al resonador arroyo Yu, al resonador río Qin y al resonador mar O. En cada vía de luz, un resonador que va a tener las características de pozo, manantial, arroyo, río o mar, y al mismo tiempo se va a corresponder con el reino mutante de agua, de la madera, del fuego, de la tierra o del metal. Con estos resonadores podremos actuar en la intención del curso del agua o del reino mutante al que corresponda. En la lámina vemos que los resonadores pozo se encuentran hacia las puntas de los dedos, de las extremidades. En ellos el ki es superficial. A medida que va avanzando se vuelve manantial, el pozo se vuelve manantial y el ki se acelera. De manantial se convierte en un arroyo. Ahí el canal se está ensanchando. De arroyo pasa a río, ensanchándose aún más. En esto el ki se profundiza y se va pasando de yin, que era el comienzo, a yang al profundizar. Por fin llega al mar y en el mar el ki se sumerge por completo en el cuerpo. Otra forma de interpretarlo está representado abajo y tenemos en los resonadores pozo que están en los puntos de la uña, y ahí empieza a ocurrir un movimiento centrífugo del ki hacia el exterior. Este movimiento del ki hace que vaya emergiendo en un manantial y adquiriendo cada vez más velocidad. El ki se vuelve veloz. Del manantial se va expandiendo hacia el arroyo, aumentando su caudal, y el ki fluye a borbotones. Aparece el ki protector y este se reúne. Del arroyo va ensanchándose y profundizándose en el río. El flujo del ki es más amplio y profundo. Los factores patógenos se desvían hacia la articulación. El río termina por confluir en el mar, que corresponde a los codos y rodillas. El ki es vasto y lento, y el movimiento ahora es centrípeto hacia el interior.
El agua se manifiesta de distintas formas en las vías de luz de los órganos o de las entrañas. En el pozo se corresponde con el reino mutante madera en los órganos, pero con el reino mutante metal en las entrañas. El manantial se corresponde con el fuego en los órganos y con el agua en las entrañas. El arroyo se corresponde con la tierra en los órganos y con la madera en las entrañas. El río se corresponde con el metal en los órganos y con el fuego en las entrañas. Finalmente, el mar se corresponde con el agua en los órganos y con la tierra en las entrañas. En esta gráfica vemos representado lo que dijimos antes. Tenemos los órganos, las entrañas y tenemos los distintos tipos de resonadores. El ciclo del agua en los órganos empieza pues en la madera y en las entrañas está en el metal. Los órganos, que son yin, son tesoros, y a las entrañas, que son yang, son los talleres. Los órganos son tesoros porque dan albergue en su interior a la esencia, la conservan, y a las entrañas son como talleres porque su función es transformar y transportar el chi. Correspondencias del reino mutante agua. Dice el Zhou-wen, el norte engendra la energía del frío. El frío produce el agua. El agua es capaz de engendrar el sabor salado. El sabor salado crea la energía del riñón. El riñón engendra al hueso y la médula del hueso. Las médulas son capaces de engendrar al hígado. El riñón ejerce su autoridad sobre la oreja. Los cambios mutacionales del yin y el yang son insondables. En el cielo es el frío, en la tierra es el agua, en el cuerpo humano es el hueso, en los órganos es el riñón, en el color es el negro, en el sonido es la quinta nota, en los sonidos emitidos es el gemido, en los cambios o virtudes del sentimiento es el miedo. El miedo es capaz de herir al riñón. La reflexión puede refrenar el miedo. El frío puede herir la sangre. La sequedad es capaz de vencer o sobrepasar al frío. El sabor salado puede herir la sangre. El dulce es capaz de refrenar al salado. En el cielo es el frío. El tiempo del frío es la espera activa que prepara el asalto.
sustentado por el agua cristalizada, por la esencia del ser, donde éste lleva impreso su destino. En el tiempo frío, el hombre se cobija en su templo, recoge su hacer y en esa medida descubre lo que debe hacer, guiado por el designio celeste que radica en el agua. En el cuerpo humano, el hueso es la estructura más profunda y protegida del organismo, la que nos sirve de sustento. En su interior se encuentra la médula ósea que va a generar sangre. En los órganos es el riñón. Es la residencia del Caldero Supremo, que según los alquimistas taoístas contiene el elixir de la inmortalidad. Es el lugar de estancia de las energías hereditarias que proceden del Uno y que se vehiculizan a través de las emanaciones del Tres. En él residen todas las potencialidades. Su ideograma lleva la estructura de todos los órganos encerrados dentro de la mano, la esencia de todo lo que existe, guardada en la oscuridad de la luz que nos retornará a la claridad. En los órganos es el riñón. El riñón es brillante en sí mismo porque tiene todas las posibilidades, pero reside en la oscuridad, en lo más profundo, y es lo que va a dar esa posibilidad de permanencia para retornar hasta la unidad. En ese valle del mundo reside la responsabilidad. En el color es el negro. En realidad no es un color, sino la absorción de todos los colores. Por tanto, en él radica también todas las posibilidades de la luz. Junto con el blanco, pertenece a la creatividad del cielo. En el sabor, el salado, la sal de la vida. Agua salada es el agua del mar, donde los científicos sitúan el origen de la vida en nuestro planeta. Salada es el agua de nuestro interior. El oído entre los sentidos. Curioso sentido que no admite la abolición voluntaria. El hombre puede cerrar los ojos y no ver, puede dejar de tocar y no tactar, pero no puede cerrar los oídos. No puede dejar de oír el mensaje del cielo. En el sonido es la quinta nota. Hace miles de años los maestros taoístas descubrieron en sus meditaciones 6 sonidos que eran las frecuencias adecuadas para mantener los órganos en óptimas condiciones, dado que previenen o alivian enfermedades. Un órgano sano vibra a una determinada frecuencia. Desarrollaron entonces sendas posturas para acompañar
los 6 sonidos curativos y activar los meridianos de acupuntura o canales de energía de los órganos. En los sonidos emitidos es el gemido. El gemido es un sonido que nace en la profundidad de nuestro ser. Puede ser producido en estado de miedo o de placer intenso. En los cambios o virtudes del sentimiento es el miedo. Cuando el hombre no se comporta acorde a su descubrimiento, cuando su fe se deja invadir por la duda, surge uno de los mayores fantasmas del hombre actual, el miedo. El miedo paraliza la acción del hombre, paraliza su débito. La vía del miedo suele ser hacia el sentimiento del siguiente reino mutante, la violencia. El hombre, como espíritu conformado, tiene la capacidad de transformar en el sentimiento auténtico, la alerta. La alerta no es miedo, es estar pendiente de lo que ocurre. La alerta es la escucha de los signos celestes que servirán de guía en el descubrimiento del deber y en el camino de la vida. Si el hombre despierta la confianza a la fe, hace una apertura global de toda su estructura a una alerta permanente, y el miedo desaparece y nada va a impedir que realice su hacer. Nace así la manifestación final de esta entidad visceral, que es la firmeza. La firmeza en lo fundamental, en el quehacer, en esa responsabilidad. La firmeza. La firmeza del agua que se adapta a cualquier recipiente sin dejar de ser agua. La firmeza del agua que se mezcla con otros compuestos, pero sigue siendo agua. La firmeza del río que sortea los obstáculos, pero siempre llega al mar. Fin de esta primera parte sobre el reino mutante agua. Gracias por su atención y dejen sus preguntas y observaciones, así como sus sugerencias, en los comentarios. Namaste.